podamos hacer investigación. Es un gran peldaño el que descubrió el doctor. Sin embargo, para los modelos de investigación que hoy hay en países que han evolucionado en este ámbito de la vibración o de la física cuántica o la medicina cuántica, falta todavía dar este salto, por supuesto. Tenemos que estar más apegados a las verdaderas valoraciones que hacen las universidades importantes al respecto del biomagnetismo y tomar este maravilloso peldaño que construyó el doctor y que construimos todos nosotros, usted hoy día punta de lanza, para firmemente pensar en México también y pensar en cuáles son las adaptaciones y las adecuaciones que le tenemos que hacer al método, porque no hay método que no sea obsoleto de vez en cuando, para poderlo llevar a la categoría de aceptación en los grandes foros a nivel mundial. Hemos tratado de hacerlo con tecnología de punta y se está logrando. Vuelvo a felicitar el trabajo que ha hecho el doctor Goiz, pero creo que hay mucho que hacer todavía para poderlo adaptar a los modelos mexicanos y los modelos preventivos. Muchas gracias. Gracias. Si me permite la réplica, yo creo que el estudio, el modelo del doctor Goiz es perfecto. ¿Por qué? Porque lo vemos en una realidad clínica con curaciones asombrosas, donde muchas curaciones que se han catalogado como incurables se han logrado. Si no se apega a modelos de la medicina alópata, que ya no cura en muchos aspectos, pues a lo mejor es problema de la medicina alópata, se oye muy soberbio, pero ante la contundencia de la efectividad del par biomagnético, ante la contundencia de las curaciones, es lo que está abriendo camino y pues como dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. No se puede refutar curaciones maravillosas, curaciones que no se habían podido lograr en la medicina alópata, aunque no se ajusten a los protocolos que marca la medicina. Gracias. Gracias, doctora. Aquí la señora quiere hacer una pregunta. Bueno, sí. Bueno, de antemano he estado muy de cerca para apoyar al doctor Goiz en su base científica. Creo que comprendiendo que somos mucho más que la materia y que hay toda una corriente electromagnética con unidades de memoria y que también estos microorganismos tienen memoria y tienen campo magnético, entonces se puede en 20 minutos desbloquear esa corriente electromagnética y quitar a estos microbios. Esto está totalmente ya científico, está totalmente verificado. Pero además, las tecnologías actuales, si bien es cierto, manejan una biomagnética muy avanzada, el día que se vaya la luz, no tenemos nada. Entonces, creo que aquí es donde está el valor de esta terapia, que puede ir a lugares totalmente apartados, donde no hay las tecnologías de civilización que tenemos y pueden operar para estas personas carentes de aparatos. Creo que ese es un gran valor a nivel mundial y lo está comprobando en África, lo está comprobando en provincias totalmente alejadas, alejadas de la civilización, con los indios, con las comunidades indígenas, y está comprobado. Entonces, para mí, pues es un gran maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esther del Río. Sí, adelante. Sí, nada más en esto de las comprobaciones o no comprobaciones. Su nombre, por favor. El doctor Héctor Rodríguez. Le quiero comentar que en el 2011 me parece que fue una de las revistas de salud más famosas del mundo, que es Discovery Health, documentó un reportaje acerca de esto y posteriormente hizo una comprobación a nivel de microscopía celular por medio de uno de los doctores más famosos en Europa, que fue el doctor Raymond Ilou. Entonces yo creo que cuando se quieran protocolos de comprobaciones es bastante amplio y es bastante reconocido en todo el mundo, ¿no? Yo creo que también lo que decía hace rato el doctor Nahum es muy importante. Las obras hablan por esto. Hay universidades como la de Chapingo o la del Estado de México que tienen documentados los casos también, y esa podría ser una buena fuente de investigación. Es todo, gracias.
Muchas gracias, doctor Rodríguez. Una pregunta más, si alguien quiere hacer, o un comentario, los diputados. Pues, si no es así, yo lo único que diría es que sí, yo voy a buscar más información, espero que mis compañeros también, y que podamos hacer algo para que esta terapia, este tipo de atención, pueda conocerse, expandirse, pueda ser conocida y reconocida y utilizada sobre todo por muchos mexicanos, que luego uno tiene la sospecha de que no les damos a conocer lo que existe, que es más barato, se les hace creer que es brujería o superchería, y lo que ocurre es que las grandes transnacionales productoras de medicamentos pues venden carísimos los tratamientos contra el cáncer, contra el VIH, contra enfermedades crónicas, es carísimo. Y pues no quieren perder. Uno dice, podría decir, yo lo digo, qué deshumanizados, qué atroz que estén dispuestos a perder tantas vidas humanas de una manera horrenda a cambio de tener más dinero y más posibilidades en esto. A mí, la verdad, cuando hay algo así, yo soy hija de médicos, mi padre y mi madre fueron médicos, y sí he oído mucho del magnetismo, yo misma he usado algunas terapias de magnetismo, y sin embargo no sabía que fuera una cosa tan extendida, tan estudiada, tan investigada, que incluso tenga reflejos, repercusiones en el exterior. He usado incluso colchones magnéticos, pero no sabía que fuera pues una cuestión. La cuna de la mejor curación magnética. Pues ya voy a recurrir, pues yo tengo una enfermedad crónica, a ver si me la pueden curar. Es una de esas, tengo algún parásito en mi espalda y por eso me duele. Es muy posible que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, ha sido realmente muy interesante, muy importante, y para alguien como yo que vivió toda su vida rodeado de médicos y que le dije hace rato, ¿qué es eso del par biomagnético? Ahora ya me da hasta vergüenza. Pero bueno, si usted me da dónde leer, dónde estudiar. En el momento que usted desee que esté nuestro maestro en México, con mucho gusto, pues la contactamos con la fuente viva, ¿no?, original de este sistema. Pues digo que nos encantaría, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Sería muy interesante. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, a ustedes por esta oportunidad. Bueno, pues en este espléndido foro que nos ha hecho favor de organizar e invitar Daniel González Madruga, ha traído a grandes personalidades, por lo que veo, perdón doctora por no reconocerla, usted tuvo un premio muy importante internacionalmente hablando y bueno, pues, discúlpenme por la falta de reconocimiento, como seguramente hay varias otras figuras aquí, y desde luego nuestras ponentes, que me llaman la atención que sean 3 mujeres, lo cual celebro también, porque quiere decir que la investigación, ¿no? Este es uno de los pocos presidia, digamos, o las pocas mesas donde predominamos las mujeres. Casi siempre somos una frente a 12 o una frente a lo que quiera. Y además hablando de ciencia, de medicina, de nuevas tecnologías o técnicas o prácticas, pues con mayor razón. Muchas felicidades, Daniel, y muchas felicidades a las doctoras. Bueno, entonces voy a presentar ahora a la doctora Graciela Limón Monterrosas. Ella tiene estudios en medicina por la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado en diagnósticos alternativos y terapias naturistas por la Universidad de Chapingo, cursos en herbolaria y fitoterapia por la Universidad Autónoma del Estado de México, cursos de par biomagnético y bioenergética impartidos por el doctor Isaac Goiz en la Universidad de Chapingo, máster Reiki por la Fundación Hispanoamericana Milcao Usui SC, espero estar pronunciando bien, seminario Thought Field Therapy Algorithms por la Asociación for Thought Field Therapy en Santa Rosa, California, diplomado en terapias florales y alquimia interior, ¿alquimia también? Yo de eso he leído, pero no sabía que también fuera científico hoy en día. Curso de producción de extractos vegetales por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a través de ICAMEX, curso de fitoterapia realizado por CITED IMSS,
certificada en homeopatía por el Centro Universitario de Alternativas Médicas CUAM y la Escuela Cubana de Homeopatía, mis respetos a los cubanos, curso de magnetoterapia y auriculoterapia por el Instituto Shenmen. Ha asistido a múltiples congresos nacionales e internacionales de medicinas complementarias, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Terapias Energéticas, Vibracionales y Complementarias, AMTEP-AC. Doctora, pues tiene usted en una síntesis curricular que estoy segura tendrá mucha más amplitud, pues mucho que nos despierta, nos llama la atención y que seguramente será tratado en su plática. Bienvenida nuevamente y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. El tema, bueno, antes que nada quiero agradecer al diputado César Daniel González Madruga por este excelente foro. Y bueno, el tema en el que se me convocó para compartir nuestras experiencias y algunas propuestas es el bullying y las adicciones como una perspectiva desde la salud emocional. La violencia es una perversa manifestación de que los seres humanos tienen la capacidad de destruir incluso lo que necesitan para sobrevivir. El acoso escolar y el consumo de drogas en la infancia y la juventud son una preocupación para la sociedad y convoca a instituciones y organizaciones al diseño e instrumentación de programas de protección para este sector de la población. Tenemos varios antecedentes, como es el modelo noruego, impulsado por el doctor Owens desde 1970. Este modelo ya se ha aplicado a otros países como Estados Unidos, Europa y también ya en algunos países de Latinoamérica como Perú. En él basa toda su estrategia, sus modelos educativos, lo resume en un árbol de soluciones. Estas estrategias, bueno, es un poco largo explicar, comentar cada una, pero en sí enfocan a todo lo que hemos dejado de hacer como sociedad para nuestros niños. También tenemos que diversos estados se han dado a la tarea de elaborar algunos folletos, alguna información muy accesible para que se trate, se prevenga el bullying. Estos folletos son del estado de Sinaloa. Y hay otra nota que en Tijuana se creó un concurso de dibujo y de poesía con el tema del bullying y 50 niños que fueron los ganadores, pues eran, ahí, como lo dice el periódico, Niños Agentes 007 contra el bullying y las adicciones. Ellos van a tener un curso donde después van a impartir esas pláticas. El curso va a ser ofrecido por personal de la Procuraduría General de la República y el Sistema Educativo Estatal. También el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entiende por acoso escolar los procesos de intimidación y victimación entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de aula o de centro escolar. Una persona sufre de hostigamiento escolar o es victimizada cuando es expuesta en forma reiterada y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Esta es la base del doctor Owens. Las escuelas consideradas como espacios propicios para la formación y convivencia de niñas, niños y adolescentes han sufrido en las últimas décadas cambios en su estructura y orientación. La violencia que se suscita en las escuelas ha generado ambientes cada vez más hostiles e inseguros, tanto por los menores como para los profesores. La violencia ejercida entre iguales, denominado bullying, en este caso entre estudiantes, supone un trato inequitativo y abusivo que infunde miedo o genera situaciones que ponen de manifiesto el control y poder por parte de un sujeto sobre otro. La siguiente, por favor. Bueno, se habla mucho del bullying. ¿Y qué es el bullying? Ya lo hemos mencionado, es un fenómeno que hace referencia a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares. Estadísticamente el tipo de violencia dominante es la emocional. Aquí quiero hacer énfasis, por eso está subrayado, y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Este abuso que se da, también se ha registrado que en lugares donde hay muchas personas es mayor el abuso que cuando hay menos personas. Es un sentido de que los agresores pues buscan precisamente eso, la espectacularidad de su acción. En la mayoría de los casos, los protagonistas son niños y niñas entre 12 y 13 años, aunque también se da entre menores de otras edades.
¿A quién va dirigido este acosamiento? Pues va dirigido a personas consideradas débiles por su edad, sexo, clase social, raza, etnia, por tener capacidades diferentes o alguna etiqueta asignada socialmente, como una estigmatización con las palabras que a veces inferimos, el burro, el flojo, el nombre, los sobrenombres que les ponemos a los hijos. Hay un caso de un libro de una compañera que leí, que el niño se llamaba Gustavo y su mamá le decía gusano. Entonces imagínense la carga energética que el niño iba teniendo. Y eso pues lo hacemos, muchos incurrimos en esos errores. También por orientación sexual, religión y creencias, entre otros factores. ¿Cómo se manifiesta? Pues con golpes, empujones, amenazas, insultos, burlas, apodos, difamar, generar rumores, expresar dichos raciales o sexistas, excluir, omitir. Bueno, como ven, la lista es muy amplia, ahí están algunos, pero creo que hay más todavía. Y este maltrato, esta violencia que se ejerce, pues muy pronto va a pasar tristemente a la historia, porque como nuestra sociedad está inmersa en esta modernidad en cuanto a la tecnología, pues estamos entrando en otra etapa, que es el bullying, pero cibernético, el ciberbullying. Bueno, hace rato ya decía dónde se da esto. El ciberbullying es el crudo problema de la victimización en línea. Se trata de violencia en el aire, la cual se caracteriza por emplear tecnología para intimidar, acosar, maltratar, humillar, amedrentar, lastimar, torturar, abusar, oprimir, excluir a un compañero. Ya lo comentaban algunos conferencistas anteriormente y los diputados, la adicción al teléfono. Tenemos toda la vida el teléfono, nos despertamos con el teléfono. ¿Cuántas personas dejan de hacer muchas cosas por estar con este teléfono conectado a las redes? Por eso en esta época se ha denominado a la generación de nuestros hijos la generación Messenger, porque esta generación padece el lado negativo de la tecnología, que se refleja en el sexting, que es el envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de dispositivos electrónicos, el sexcasting, intercambio de mensajes sexuales en servicios instantáneos, la sextorsión, que refiere al chantaje que sufre una persona con fotografías o videos de sí misma. Generalmente esto es más grave en las mujeres. El grooming, que consiste en las acciones de un adulto para contactar a menores de edad en Internet con el objetivo de abusar sexualmente de ellos. Sabemos que hay legislación sobre estos medios electrónicos y todo, pero sí este es un problema que se ve venir muy grave. Entonces, ojalá también se pueda hacer algo a la legislación de estos medios de comunicación. El siguiente. Este tipo de agresión genera más daño, ya que la repetición del pasaje es ad infinitum. La pérdida de contexto, la difusión masiva, el privilegio de la imagen sobre la palabra, el sensacionalismo, la fragmentación, la ausencia de crítica, entre otras, son muy duras, pero quizá la más inhumana es que la atracción proviene, o sea, lo adictivo también para estas personas proviene de la imagen obvia, el dolor de la víctima. ¿Hasta dónde nos estamos deshumanizando? ¿Hasta dónde la tecnología nos está, de alguna manera, convirtiendo en esclavos? La siguiente, por favor. Bueno, todas estas nuevas tecnologías, aparte del acoso físico que se da, pues genera siempre miedo, ansiedad. Y como está dirigido a nuestros hijos, alumnos, generalmente se pensaba que eran alumnos en la primaria y en la secundaria, pero estadísticas de estudios que se han hecho, hemos visto que ya se empieza desde niveles y edades más tempranas. Y entonces, bueno, ya más adelante desarrollaremos por qué creo yo que se está dando esto entre edades más tempranas. Y bueno, todas estas adicciones, algunas están aquí las más nocivas, porque hace rato se comentaba que hay otras como al deporte, a la moda, al estudio, que esa es una adicción muy positiva. Pero bueno, aquí estamos hablando de adicciones negativas, como es la comida, el teléfono, que donde perdemos ya
capacidad de interrelacionarnos con nuestros semejantes, los juegos electrónicos, los juegos de azar, las drogas, y arriba, pues personas, hay casos, hay uno en Japón de una persona que murió después de 3 días de estar jugando y trabajando en una computadora. La siguiente, por favor. Bueno, como vemos, el bullying y el ciberbullying es un problema frecuente entre adolescentes y está asociado con problemas como la soledad, el miedo, la depresión y el riesgo, y esto potencializa un riesgo de suicidio. ¿Por qué la soledad? La soledad que sufren nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros infantes, pues se deriva también de esta vida tan vertiginosa que llevamos, donde a veces los padres incurrimos en esto, tenemos mucha culpa, porque con tal de satisfacer el tiempo, de reponer el tiempo que no estamos con nuestros hijos por el trabajo, pues les compramos el teléfono que esté de moda, el juego que esté, que casi la mayoría de los videojuegos tienen un contenido altamente agresivo, la alimentación, y ya en otros foros y en este se ha mencionado que la alimentación es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra salud. El miedo como epifenómeno de todo dolor emocional, lo debemos considerar al miedo como un hecho real que se manifiesta como cobertura de cualquier dolor. ¿Por qué estamos hablando en este momento únicamente del miedo en el bullying? Hace rato la doctora Patricia nos hablaba de la ansiedad, del estrés, perdón. El estrés, ella nos decía, nos sube, en la depresión nos minimiza. En el bullying eso es lo que se busca, minimizar a la persona, minimizar su forma de actuar, su forma de interrelacionarse. Entonces, por eso es que consideramos que el miedo es la emoción primordial en este tipo de problema. El miedo es un hecho constatable en el discurso de todas las personas, es comunicable, porque lo decimos, tengo miedo. Así pues se puede pensar en él de una manera clara. El miedo muestra rasgos somáticos y vivenciales distintos en cada intrahistoria de los seres humanos. El miedo es procesado y elaborado en el hipotálamo, la amígdala y el sistema límbico, por lo que resulta ser el primer indicador de la nocicepción del dolor emocional. La siguiente. El miedo es una sensación de amenaza, es una perturbación angustiosa del ánimo, causada por un riesgo, por un daño real o por un sufrimiento imaginario, y el miedo es contagioso. Se caracteriza porque implica una respuesta cognitiva de pensamiento, filosófica, motora y verbal. Fisiológica, perdón. Todo este miedo, pues obviamente tiene un impacto en los trastornos fisiológicos viscerales que maneja y también toca la medicina psicosomática. Algunos órganos y sistemas que se alteran cuando presentamos o estamos sometidos a un miedo constante, pues como ven, se afectan la piel, las urticarias, la dermatitis, todo lo que empezamos a tener. Empezamos a ver el sistema cardiovascular, el respiratorio, el genitourinario y el gastrointestinal. Los síntomas que a veces se llegan a presentar, pues desde los niños, no sé si conocen que hay una elevada índice de niños con asma bronquial, cosa que antes no lo teníamos, con alergias, con disneas, dermatitis atópica. Estamos viendo niños con falta de cabello, muy jóvenes. También hay muchos problemas de colon irritable, de úlceras, de estreñimientos, disurias, frigidez, impotencia, taquicardias, etcétera. La lista de síntomas realmente es muy amplia. La siguiente. Por lo tanto, la salud emocional como respuesta a esta problemática debería de apoyar diferentes y diversos modelos de atención a los individuos, generando con ello la verdadera curación del mismo. Desde la perspectiva que las condiciones de vida de esta época de modernidad, donde la tecnología se actualiza en forma vertiginosa y el modelo de atención a la salud está enfocado en la atención a la forma, como nos comenta y nos instruye la doctora del Río, o sea, la materia, y no la informa, que es la energía, lo que genera ese movimiento, ese metabolismo del organismo. Y esta energía es la que genera el campo electromagnético con el que nos interrelacionamos.
Bueno, en virtud de que en México existe una investigación incipiente en estas temáticas tan cotidianas y a la vez complejas, tomo como referencia a una investigadora también del Estado de México, donde ella hace en su investigación, ella escribe un libro que se llama El cuerpo como campo de batalla. Desde el título, pues, nos deja que pensar, ¿verdad? Este libro nos habla este libro de investigación nos habla de la forma violenta y cruel con que se interrelacionan los adolescentes en los espacios educativos. El maltrato entre compañeros, conocido como bullying, resulta un fenómeno cotidiano que afecta a un porcentaje de estudiantes de secundaria. El 61% ha sido insultado, el 49% ha sido robado, el 28% amenazado, el 26% excluido, el 29% golpeado e incluso abusado sexualmente. 1.68% ha sido abusado por sus compañeros de escuela, por lo que no es incomprensible el siguiente dato: 15% del alumnado ha experimentado miedo de asistir a la escuela, donde antes la escuela pues, era un lugar tan seguro. Agregada a la violencia ya existente en los espacios escolares, hoy los jóvenes estudiantes se enfrentan a una nueva modalidad que puede resumirse así: espacios virtuales, maltrato real, mejor conocida como ciberbullying. Son pioneros, CANS en el 2006 y LICU en el 2007, son pioneros al investigar este fenómeno. Nosotros ahora lo estamos padeciendo, pero ya hay un antecedente en otros países. Esta autora investigó el ciberbullying respaldada en 4 categorías, que es violencia en la escuela, convivencia, interactividad y estrategia intersticial. Los 4 apuntan a 2 aspectos fundamentales para esta investigación. En primer lugar, la recuperación de la experiencia de los sujetos a partir de su propia voz, y la segunda, el reconocimiento del papel de las interacciones en la construcción social de la realidad. ¿Por qué ella utiliza este método? Como nos dice, es la única forma a veces de validar una investigación de este tipo, porque es una investigación de tipo interpretativo, gestada en una metodología de la escucha, que es así como recupera la experiencia de vida de los estudiantes en forma de relatos sobre la vivencia de la violencia mediática. La autora también argumenta sobre la necesidad de dar la voz a los alumnos. No sabemos nada de su interioridad respecto a su vida en la escuela, y en el caso de la violencia ocurre que la voz de las víctimas o víctimas y espectadores o espectadores casi siempre se silencia, relegando al olvido. Y continúa: ninguna violencia tiene sentido, pero al narrarla se logra comunicar sentido a alguien, hallando cierta liberación y alivio. ¿Qué pasa? Yo al leer esto reflexionaba, ¿qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué estamos haciendo como padres, como sociedad? Estamos cerrando los oídos, estamos dejando llevar por otros satisfactores, cuando desde la antigüedad, o bueno, las personas de mayor edad, nuestros abuelos, observaban las estrellas, observaban cómo nos comportábamos, cómo nos relacionábamos, incluso aspectos tan cotidianos como cómo nos sentábamos a la hora de comer, cómo saludábamos. Todo eso ahora se está perdiendo, y creo que este es uno de los problemas de que este tipo de abusos se esté dando en las escuelas, porque los niños no tienen un valor, no hay un crecimiento, un conocimiento en valores, no porque los hayamos perdido como padres, sino porque los hemos olvidado. Bueno, nuestra propuesta, o la propuesta de mi asociación y una propia, es que de acuerdo a los datos arrojados por esta investigadora, la sociedad debe estar más involucrada, por lo que yo propongo la creación de brigadas de bienestar emocional dentro de las escuelas, conformada estas brigadas por directivos, personal administrativo, maestros, padres de familia, alumnos y profesionales de la salud, como pueden ser dentistas, médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeros, etcétera. Capacitando a estas brigadas dentro del ámbito del modelo de competencias, en donde se enfoca en aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Además de estos brigadas que serían dentro de espacios escolares, también la creación de centros o clínicas bioenergéticas. Las hay, pero en forma privada. En esta propuesta es que también sean en forma pública, abiertas a la sociedad, con un costo, porque todas estas terapias realmente, lo que decía la doctora Gándara,
tiene un costo muy accesible. El doctor Gois decía, con 2 piedritas podemos curar cualquier enfermedad en cualquier situación catastrófica. Bueno, por eso propongo la creación de estos centros o clínicas bioenergéticas con la finalidad de coadyuvar en el proceso de la salud desde la filosofía, bases y técnicas de las medicinas energéticas para conformar un nuevo modelo de salud basado en el autocuidado y la prevención. Bueno, mi conclusión es, como ven, está enfocado un poco a la educación, no nada más de los maestros, de los padres de familia. En otro foro comentábamos y decíamos una máxima que es reeducar para educar. Esta conclusión la tomo también de una compañera, donde ella nos comenta que educar para la responsabilidad del conocimiento de sí mismo conllevaría formar sujetos más sensibles a sus propias necesidades y las de los demás. Que los docentes no solo enseñen valores, sino que vivan los valores es una de las maneras de atender a sus sentimientos, porque como se puede advertir, la línea fronteriza entre el mundo de los sentimientos y de los valores es muy delgada. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted por su brillante exposición, doctora, que ha sido por demás interesante y que toca uno de los aspectos de mayor preocupación reciente, puesto que se trata de nuestros niños y adolescentes que son víctimas y que a veces ni nos enteramos o nos enteramos por situaciones depresivas o de llanto, de angustia y explorando qué es lo que está ocurriendo. Y eso cuando los padres son sensibles al asunto, si no a lo mejor los regañan por flojos o por alguna cosa así. Así que pues yo creo que es muy notorio el interés que tendría que la sensibilización que nos dé esto que ustedes nos están diciendo nos lleve a proponer líneas de política o de legislación que pudieran coadyuvar a la creación de estos centros y a darle credibilidad a un asunto que tiene tanto que ver con la salud pública, tanto emocional como física. Y finalmente la interacción entre ambas creo que es muy, muy cercana. Mi madre decía que el 70% de sus pacientes tenían una enfermedad emocional y anímica que se reflejaba en su cuerpo, y entonces los atendía primero en sus problemas personales que la situación misma de darle un medicamento para X cosa. Y yo pues ahora veo que tenía más razón, no es porque ya se haya muerto mi mamá, es porque creo que tenía razón. Las mamás siempre tienen la razón. Así es. Bueno, yo aquí le querría hacer una pregunta. ¿Quién o cómo tendría que ver en términos de costos, de instalaciones, de orientación que fuera masiva? Tiene que ser una difusión masiva sobre este asunto, que evidentemente aquí podemos promover de alguna manera en contacto con la Secretaría de Salud de la ciudad, por ejemplo, y a su vez con las otras áreas de salud, pero evidentemente tiene que haber confianza y credibilidad en esto y tiene que haber la instalación efectiva de la situación, independientemente del bombardeo de que seremos motivo quienes nos pronunciemos en favor de estas técnicas. Eso es un hecho, ya me ha ocurrido en varias batallas que he dado en la parte de salud y bueno, yo creo que la disposición, hace muchos años leí un libro que voy a releer que se llamaba El retorno de los brujos, seguramente todos vimos. Yo sigo en favor del retorno de los brujos, en ese sentido, sí, porque frecuentemente, sí, la gente piensa, no, ahí me van a hechizar o me van a, no, quién sabe qué cosa extraña hacer, y pues no, es una práctica que quizá nuestros ancestros conocían sin darle una denominación específica, pero la practicaban. Lo más sencillo, lo más alcanzable, pues era lo más sólido y lo más eficaz. Yo creo que debe volver a ser. Ofrezco el uso de la palabra a quienes quieran hacer algún comentario o pregunta a este respecto de lo que ha sido expuesto por la doctora anteriormente. Yo solo quisiera hacer una acotación con respecto a este asunto del bullying.
Los terapeutas nos hemos dado cuenta de que como cuestión educativa, el bullying no nomás existe en las escuelas y para los niños. Hay bullying empresarial, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se enfrenta a este problema diariamente en el desarrollo de su profesión y en muchos ámbitos de la vida cotidiana está impregnado ya en una educación deficiente de nuestro país, ¿no? Hace rato usted mencionaba algunos aprenderes que menciona el informe del ORS en la UNESCO, creo que es del 2008. Aprender a ser, aprender a conocer, ¿verdad? Aprender a aprender. Aprender a convivir. Ajá, donde ahorita entre paréntesis urge y hace falta en nuestro país una educación para los adultos, porque los malos educados se están educando, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces, el problema que estamos aquí tratando, que ocurre con la niñez, como es el bullying, o en la preparatoria o en la secundaria, se encuentra realmente presente en todos los niveles de la sociedad. Y sí creo que este asunto de la educación emocional tiene que ir atendiendo, irse dando cuenta de que todos estos vicios conductuales tienen que ver con salud emocional, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Quiere la doctora responder? No, me parece muy acertada su participación. Y sí, efectivamente, él ahorita lo ha dicho, la educación emocional. En cuanto a la educación emocional, creo que es algo que se deben explorar nuevos métodos, nuevos modelos educativos también, donde a veces, como comentaban en otra ponencia, debe ser un grupo interdisciplinario. A veces hay adultos que tienen otra formación, no la médica, pero que están interesados en esta problemática. Y entonces es ahí donde este conocimiento o este nuevo modelo educativo basado en competencias, yo creo que sería una de las maneras, de las formas para tener personal calificado competentemente, profesional. Y también respecto a la pregunta que hacía la diputada María de los Ángeles Moreno, referente a costos, ¿qué costos tendría este modelo? Pues yo creo que empezando, si se tuviera una forma más abierta de combinar estas terapias, no en la óptica de que la medicina oficial piensa que la medicina alternativa, como se le llama, que el mejor término sería complementaria e integrativa. Yo creo que esa desunión que hay, esa descalificación que tienen hacia todas las personas que nos dedicamos a la medicina alternativa, si se acotara ese espacio, yo creo que los mismos espacios de los hospitales, en una sala, ahí se podría empezar con este tipo de prácticas, porque realmente lo que necesitamos, por ejemplo, para las terapias bioenergéticas, pues no es, a veces en el Reiki, pues es nada más las manos, la intención de trabajar, como el par biomagnético, como se mencionó, realmente con 500 pesos un terapeuta está armado para atender un buen número de pacientes. La herbolaria, que es tan maravillosa, con otras, aparte de las tinturas, con otros métodos como las microdosis, donde se abarata completamente los costos, y en fin, un sinfín de más terapias, que realmente el costo económico para echarlas a funcionar no es nada grave, simplemente es la confianza que se nos tenga, la confianza que se nos dé, como dijo el doctor Naum, ¿quién está calificado? ¿Cómo vamos a demostrar si estamos calificados? Pues a través de esa mejora en los síntomas, en la enfermedad del paciente, porque nosotros no estamos descalificando, y lo decimos, por eso nuestro nombre, complementaria o integrativa, y siempre decimos coadyuvar, porque no estamos divorciándonos de la medicina oficial, la que nos ha dado también la base para conocer todo el funcionamiento de nuestro organismo. Y ahora hablando de la medicina cuántica, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque pues somos energía que debemos curarnos con energía. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor. Sí, adelante. Sí, usted. ¿Quiere micrófono? Aquí. Por favor. No, sí. Sí, claro, la memoria, claro. Sí.
Perdón, no le había entendido que quería el sonido. Perdón. No, no, está perfecto. Quería aportar, ya hablaba yo con el diputado González Madruga, al respecto del esfuerzo que hemos hecho con una fundación para el desarrollo en las comunidades, trabajando con la Secretaría de Salud, con la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la Universidad de Valencia, y encontramos también una institución internacional, PwC, que han de conocer ustedes, consultoría financiera, que hizo un estudio fenomenal sobre cómo trabajar en México sobre la salud, y encontramos patrones mixtos que están operando en la fundación, es decir, cómo invitar a los empresarios a que vean una funcionalidad en esto y un provecho aparte de lo que tenga que ver con impuestos y finanzas. Hemos podido lograr esta triada, es decir, el gobierno dando los espacios, los lugares, la gente empoderada en las comunidades, aportando con el trabajo, las instituciones como las que todos ustedes dirigen, dando la información adecuada en lugares específicos, y todo esto se conjuga en un nuevo modelo participativo, coparticipativo, en que todos están pendientes de lo que le pueda suceder a México. Por supuesto que, hablando ya de dineros, esto se ha vuelto mucho más sencillo. Hay estudios muy importantes, internacionales y que hemos hecho aquí en México, sobre cómo podemos hacer funcionar estos modelos, ahora ya, por supuesto, que recibidos por grandes universidades, por la Secretaría de Salud de México, del Distrito Federal, donde hemos colaborado con ellos, ya recibidos abiertamente y que pueden ser no tan gravosos. Hay formas de hacerlo y espero poder aportar, si es que ustedes lo permiten, todo lo que hemos hecho para las fundaciones de este corte. Gracias. Muy bien. Mientras le pasan el micrófono a la siguiente. No, Sotón. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, diputada María de los Ángeles Moreno, me siento muy honrado estar ahorita ante la presencia de una gran legisladora de toda una vida y digo, ¿por qué no? Que esté aquí con nosotros. Y pues recordando a su padre, el doctor Moreno Islas, también un extraordinario legista y médico, ¿no? También, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues una aportación, estuvimos cerca de 12 años, los acupunturistas de este país, luchando porque se legislara la acupuntura. Y apareció en el Diario Oficial en el 2008, por ahí, no, 2008, sí, por ahí. Y ya está legislada la acupuntura, ¿no? Por eso ya hay especialistas en acupuntura en el Politécnico Nacional, ya la universidad ya empieza a tener sus técnicos, sus médicos, sus especialistas, y también están los técnicos. Yo en lo personal represento a la Asociación Nacional de Médicos y Técnicos Acupunturistas, que pues estamos integrados de alguna manera muy sólidamente. Y yo creo que vamos a aportar a este foro para que las terapias emocionales también sean inscritas ya en una cuestión meramente oficial y aparezca en el Diario Oficial, que va a ser el logro de todos nosotros, ¿no? Finalmente. Pero aquí una aportación, la toxicidad cibernética. Por ahí, una investigación que se hizo en Perú, hay una cactácea que se llama Cactus peruvians de Perú, y esa cactácea cuando se pone cerca de las computadoras absorbe todo el magnetismo, o sea, toda la capa electromagnética negativa. Y bueno, pues como está medio difícil encontrarlas, aunque sí, cuando se encuentren, ojalá las tengan en sus computadoras porque sería extraordinario. Por otro lado, tenemos los cuarzos, y aquí tenemos muchos cuarzos. Un cuarzo, pues de unos 10 centímetros, tenerlo al lado de la computadora va a ser muy positivo para no recibir toda esa carga electromagnética nociva a nuestra salud. ¿Cómo saber que ya estamos muy intoxicados energéticamente y negativamente? Una prueba kinesiológica sencilla.
sin hacer la prueba que hace mi distinguida doctora Alicia Gándara, que está aquí presente también, que es una extraordinaria médico que le quita a uno virus, parásitos, bacterias en segundos a través del par biomagnético. Una investigación del maestro Gois Durán, extraordinario médico mexicano reconocido ya en muchas partes del mundo, gracias a esa técnica. Y tenemos valores en México extraordinarios. Por eso las técnicas que aquí estamos mencionando, hay muchas que tenemos que sacarlas a flote. Incluso, ahorita hablando de emociones, tenemos que llevar a los pacientes con una técnica muy sencilla a un estado de conciencia intermedio. No estamos ni en la vigilia ni en el sueño, sino en el estado intermedio. Y llegar a la causa de la enfermedad. Yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, se me ocurre uno, que tenía pies fríos, manos frías, nadie le quitaba esa enfermedad. Y luego dolor en todas sus articulaciones. Y todo el mundo decía que era fibromialgia. O sea, los reumatólogos decían que era fibromialgia. Pero cuando hicimos el tratamiento de estado intermedio de la conciencia, que es una relajación muy especial, muy sencillita de practicar, esas se las podemos enseñar a los terapeutas o a los médicos, logramos encontrar la causa. Y me iría a un tema tremendamente discutible, porque aquí el paciente me llevó a otra vida, supuestamente otra vida. Y en 1800 y pico iba caminando en tal lugar, lleno de nieve, había un hueco, me caí. Y ahí me empezó a dar un frío impresionante. Y después del frío, me empecé a asfixiar, a ahogar. Paciente con fibromialgia, y no dije asma, tenía asma. La causa de su asma y su dolor articular fue en 1800 y pico. Imagínense que un alópata va a curar eso. No se puede. ¿Mande? Solo que sea ya integrativo. Bueno, entonces, la aportación es que este foro va a dar un vuelco a nuestro México, si se logra legislarlo, que sí se va a lograr, y para el mundo. Eso tómenlo muy en cuenta, vamos a hacer un ejemplo para el mundo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por mencionar a mi padre, doctor, que murió muy recientemente y eso me conmueve. Y fue un gran maestro, por supuesto, y también le tendió a los brujos, a la alternativa, a la homeopatía, a diferentes aspectos. Y un tío igualmente loco, bueno, así le decían, con las microdosis, Eugenio Martínez Bravo, que anduvo por todas las comunidades. Sí, entonces Zacatecas sobre todo, sí, Zacatecas, San Luis, toda esa parte. Y les quiero comentar que esto nos llevó con el doctor Almaguer, a quien probablemente todos conocen, que era director general o es todavía en salud, es… ¿Ah, sí? Ándele, le voy a hablar antes de que termine. Bueno, es que él nos acompañó por lo menos 2 años en el Parlamento Latinoamericano, concretamente en la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, donde yo era secretaria, y tuve el placer de conocerlo y nos hemos entrevistado en varias ocasiones. Él también iba con mi papá y intercambiaban cosas, y se produjo una ley marco, que es a lo que quiero llegar, una ley marco para todos los países de Latinoamérica y el Caribe, que los que formábamos parte de eso teníamos obligación de traer y proponer. Yo lo hice cuando estaba en el Senado, pero no tuve el éxito que esperaba. Ahí se quedó en la congeladora y yo aspiraría, junto con Daniel, quizá recuperar la parte correspondiente que pudiera ser, como casi siempre es, en el DF algo se produce y luego se replica.
en las otras entidades de la República. A lo mejor por ahí podríamos abrir el camino a la ley marco que regula la medicina alternativa. Por eso les decía que ha sido batallas, algunas dolorosamente, aparentemente perdidas, pero que podemos recuperar y encauzar para abrir el camino y que se sepa que es ciencia.